¿Qué tal amigos de Historia Nueva de la Caja FM? Hace mucho que no nos veíamos por acá. De hecho, la última vez que estuvimos por acá estaba Fer Gallegos, que ya casi va a cumplir 2 años de que falleció. Pero aquí seguimos con el legado. Y bueno, estoy muy contento de tener aquí al maestro Pedro Uc. Pedro, que ahorita le platicaré y le preguntaré quién es Pedro para muchos que ya me han empezado a preguntar y que lo han visto de activista y que han visto sus posts increíbles, con sabiduría, con humor negro, pero con mucha inteligencia. Pedro es escritor, profesor. Pedro, corrígeme si digo algo mal, naciste en Yucatán, pero me parece que estudiaste en Campeche y eres activista de la Asamblea Mush Chimbal. Así, a grosso modo, ¿quién es Pedro? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad, Michelle, de platicar contigo y con tu auditorio. Y bueno, pues Pedro Uc B es maya, en primer lugar, es hijo de campesinos, es campesino también y hablante de la lengua maya desde la hamaca, desde que nací, aquí en un pueblo que se llama Buxots, que está a 90 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida. Okay. Y bueno, pues tuve la oportunidad de crecer en una milpa, que creo que pocos tienen esa oportunidad, porque es de los privilegios más grandes que me parece que podemos tener a día de hoy, crecer y nacer en el lugar donde se produce la comida, donde uno está en contacto directo con la naturaleza, con la tierra, con el agua, y que deja en nosotros una huella indeleble y una conexión absoluta con el entorno, y eso nos hace quererla, amarla, protegerla y regresarle la vida en medio de cualquier circunstancia. Entonces, Pedro Uc es parte de una asamblea que le llamamos Much Shimbal, que significa caminamos juntos, que es una especie de eh, colectivo compuesto por personas que venimos de alrededor de 25 comunidades de la península de Yucatán y que tenemos como objetivo cuidar nuestra tierra que está siendo arrebatada por los proyectos desarrollistas desde el punto de vista capitalista. Nosotros pensamos que la tierra que nos vio nacer, que nos da de comer, pues la tenemos que proteger también, porque sin ella nos perdemos como personas, pero también nos perdemos como cultura. Entonces es importante para nosotros como pueblo maya cuidar esta tierra, y quienes formamos parte de esta asamblea, pues estamos como muy claros, muy seguros de que en este lugar donde nosotros nacimos, tenemos que poner toda nuestra esperanza, nuestros sueños y nuestra propia vida. Entonces somos comunidades afectadas por este desarrollismo. No somos una asociación civil, no somos una ONG, no recibimos dinero de nadie, ni lo queremos hacer. Queremos mantenernos como comunidades que defendemos nuestra tierra, no como activistas, sino como habitantes de esta comunidad y de esta tierra. Esto es lo que es la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal, y que nosotros pues tenemos formalmente 4 años de habernos organizado como esta asamblea de comunidades afectadas. Y bueno, pues en este caminar nos hemos encontrado con muchas situaciones lamentables, hasta las amenazas de muerte, pero sabemos que no tenemos de otra. No es una cuestión que tiene que elegirse entre la vida y la muerte, sino entre una muerte y otra. Y de eso estamos seguros, y por eso estamos haciendo lo que hacemos, cuidar nuestra tierra, y no es ninguna otra cosa que tenga que ver con intereses partidistas. Absolutamente, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal es apartidista. Entonces, lo único que queremos es conservar nuestra cultura, nuestro territorio,
que es la fuente de nuestra vida, como lo entendemos desde nuestras comunidades. Magnífico, Pedro, muchas gracias. Ya que lo mencionas y que estás entrando en el tema, y yo quisiera empezar a desmitificar, o bueno, no yo, pero con tus palabras y tú que estás desde adentro, gran parte del discurso del proyecto del Tren Maya y del Fonatur es llevar desarrollo a la zona, sacar a la gente de la pobreza, que entre otras cosas yo veo como que tratan de folclorizar la cultura maya, lo que para el turismo de repente hasta en grados como de risa es el Mexican Curious. Eh, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es la realidad de la comunidad a la cual perteneces y del grupo en el que están peleando? ¿Realmente necesitan desarrollo o qué es desarrollo o según quién es el desarrollo que ustedes necesitan? Porque más bien entiendo que el Fonatur y estos enviados del gobierno pareciera que quieren decirles a ustedes qué es lo que es mejor para ustedes cuando ustedes lo deben de saber perfecto. ¿Qué es lo que ustedes esperarían de un proyecto y qué es lo que no esperan de este proyecto? Si fuera el caso que necesitan un proyecto. Claro, creo que es importante que eh, señalemos cosas que mucha gente ya sabe y que algunos creo que lamentablemente no se dan cuenta. La narrativa construida desde el poder es una narrativa que alimenta los intereses del poder. Entonces, esa narrativa obviamente se construye no desde la justicia, sino desde intereses creados por el mismo poder. Y hay una narrativa de Fonatur, hay una narrativa pues del poder ejecutivo, y que esta narrativa se comienza a poner como más peligroso de las narrativas anteriores. ¿Y por qué más peligroso? Porque aquí, en la lucha que nosotros empezamos a dar hace como 20 años o 25 años atrás, en otros sexenios, nosotros no nos levantamos a defender nuestra tierra ayer. Claro. Hace más de 500 años que estamos en eso. Y concretamente, hace 25 años comenzamos a luchar contra las empresas desarrollistas que hacían o hacen monocultivo de soya en el poniente de Bacalar. Okay. Entonces nos topamos con Monsanto y peleamos contra Monsanto. Luego aparecieron las granjas de cerdos. Ocuparon grandes extensiones de tierra también, pero además, un ingrediente más importante, agarraron los cenotes para sacar agua y para limpiar sus granjas y luego tirar allá los desechos de los cerdos y contaminar los cenotes. Luchamos también contra ellos. Luego aparecieron los desarrollistas de la generación de energía eléctrica. Están las eólicas y las fotovoltaicas. Y también ocuparon miles de hectáreas de tierra, nos robaron miles de hectáreas de tierra. Y también luchamos contra ellos. Y luego aparecen las inmobiliarias que comenzaron a trazar líneas de turismo masivo que vienen desde la mal llamada Riviera Maya, que no tiene nada de Riviera y menos de Maya. Okay. Y trazaron eso hasta Bacalar, de Bacalar a Chichancanab, Okay. que son lagunas, Sí. hasta los lugares donde hay cenotes importantes, zonas arqueológicas, para la construcción de grandes hoteles y restaurantes. Luchamos también contra ellos y finalmente aparece el tren como la corona del desarrollismo. Pero hay una diferencia que quiero subrayar aquí. La diferencia es que antes, cuando interponíamos los amparos, el gobierno aparecía como el tercer actor para juzgar entre dos visiones. Claro. Entonces, muchos amparos ganamos, porque al parecer, pues el gobierno estaba intentando jugar el papel que le corresponde jugar. Ok. El problema de aquí con el tren
es que el gobierno es el que está ahora destruyendo nuestra selva, nuestro territorio, y resulta que hay una empresa constructora que es del gobierno, Fonatur. Resulta que hay una secretaría que es la que aprueba las manifestaciones de impacto ambiental, que es el gobierno. Y resulta que es el gobierno que está haciendo el tren. Entonces, ¿a dónde nos quejamos? Claro. Entonces, aquí hay un conflicto de interés que antes las empresas nos aplastaban y hoy es el mismo gobierno que nos aplasta. Hay una diferencia fundamental ahí. Pero además, la cuestión de la construcción de estos megaproyectos los hacen para, nosotros decimos, para una burla, para que nos duela mucho más. Empezando con el nombre del tren. No es maya. Claro, ni es tren y menos maya. No es tren porque es una especie de transformación de la península. Es una especie de cambio al territorio de la península. Es lo que llaman reordenamiento territorial. Y cuando hicimos el Debatren en Bacalar, los agentes de Fonatur nos dijeron de frente, déjenos cambiarles el rostro. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Para qué y por qué? Obviamente les preguntamos quién les dijo que no estamos a gusto con este rostro. Claro. Digo, si eso no es racismo, claro. Entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces, el sistema de indefensión en la que nos ha colocado el gobierno es peor que como estábamos antes. Entonces, la narrativa que construyen de que es para que nos saquen de la pobreza, ya vimos que el gobierno ni siquiera 10 mineros ha podido sacar. Imagínate sacar a toda la península de la pobreza. O sea, quien cree una narrativa de este tipo, una de dos, o es demasiado inocente o es cómplice. Claro. Entonces, nosotros hemos demostrado muy simple con una sola cuestión. A 2 años de que se haya empezado a construir el tren, que me muestre el gobierno cuál de las comunidades directamente afectadas por esta construcción han salido de la pobreza. ¿Cuál de ellas? Es simple. Les prometieron mejor servicio de agua. Les prometieron mejor servicio de electricidad. Les prometieron mejor educación, mejor sistema de salud. Antes estaban los hospitales vacíos de medicina, hoy ni los hospitales están. Entonces, ¿dónde está? Pero revisa cuáles son las ganancias de las empresas que están construyendo. Han cuadruplicado sus ganancias con la construcción de ellos son los beneficiarios. Claro. Entonces, que no me vengan a hacer creer una narrativa de esta naturaleza. Por eso subrayo, quien cree esta narrativa o es demasiado inocente, por decirlo con respeto, sí. o es un cómplice de ello. Así de simple. Perfecto, Pedro. Esto me lleva, y digamos, poniéndome a un lado de la gente que nos dice que somos neoliberales, que nos oponemos al desarrollo. ¿Cuál es la realidad actual de ustedes como comunidad maya, como pueblo original de la zona? Todos somos mexicanos, pero ustedes nacieron, se crearon y han sido los legales poseedores de la zona y los habitantes que han cuidado la zona y quienes tendrían que ser más tomados en cuenta que los que estamos a 1,500 kilómetros de distancia, que aún somos hermanos mexicanos, pero ustedes están ahí. ¿Cuál es la realidad de los mayas? Te pregunto esto porque hay dentro de la retórica del Fonatur, salen muchos testimoniales de mayas o de pueblos o de comunidades de que están felices con el tren, que les va a llevar desarrollo, que muchas gracias papá gobierno, gracias Fonatur por pensar en nosotros. Obviamente esto es panfletario y esto es pura propaganda, pero la gente se confunde y la gente la puede comprar. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿quiénes son esas personas? Independientemente que sabemos que puede ser gente pagada, que abusaron de ella, que es gente necesitada, que a lo mejor le dieron dinero, pero ¿cuál es la realidad? Porque yo tengo tratos con la gente del CRIPS en Xpujil o con gente de Mushimbal desde hace
pues yo casi 3 años de que empecé yo a investigar el tema del Tren Maya y veo argumentos sumamente sólidos de parte de estas dos comunidades y de repente el gobierno saca muchas comunidades mayas que resulta que están felices y agradecen a papá gobierno porque los está sacando del abandono que están en la selva. Y yo diría, y perdón que haga este paréntesis, yo creo que ustedes son mucho más felices con los cenotes, con la selva, donde pueden estirar la mano y hay fruta y verdura, a los amigos de Monterrey que no tienen agua para tomar. Entonces, ¿cuál es la realidad actual ahorita? ¿Quiénes son ustedes y quiénes son los que, según el gobierno, están muy felices por el tren? Sí, es curioso. Pues es un problema que desde nuestro punto de vista está generalizado. A veces uno se pregunta, bueno, a lo mejor, pues los pobres mayas, por ignorantes y por pobres, le besan la mano al gobierno. Pero me parece que es una visión corta si lo planteamos así. Veamos a las universidades donde se forman los doctores, cómo le besan la mano al gobierno también. Dime qué universidad se ha proyectado para criticar estos planteamientos del gobierno. ¿Dónde está la UNAM? ¿Dónde está la UAM? ¿Dónde está el Colegio de México? ¿Dónde están esas grandes universidades diciéndole al gobierno no es por ahí? Y ellos no son mayas ignorantes, son doctores, no sé si por eso. Entonces, me parece que aquí hay que verlo desde la generalidad, más aún cuando hay una situación de, de 500 años de conquista que no debemos olvidar. Hay una conquista que empezó hace un poco más de 500 años y que todos los gobiernos, en el nombre de la derecha, en el nombre de la izquierda, en el nombre del centro, en el nombre de Dios y en el nombre de la democracia y en el nombre hasta de su mamá, han venido a decirnos que nos están sacando de la pobreza. Es colonización, Claro, es conquista, es aplastamiento y ahora con el ejército encima de nosotros. Imagínate. Entonces, no es una cuestión, por ejemplo, la gente que dice son neoliberales, pues primero que me explique qué quiere decir con neoliberal, porque muchas veces, pues la mayoría de esta gente que repite cosas ni siquiera entiende cuál es esa palabra y de dónde viene. Hay que preguntarle qué está entendiendo por neoliberal. Aquí el tema es que el gobierno, como cualquier otro empresario, puede ir y pagarle a alguien para decir lo que él quiere que diga. claro. Vean si no el doctor Simi tiene a sus botargas en cada una de sus farmacias. O sea, pregúntale a la botarga si se está muy contento de hacer lo que hace. ¿Por qué lo hace? Pues ahí está la situación, es exactamente lo mismo. Tiene sus botargas en muchos lados. La piel no quiere decir nada, el idioma no quiere decir nada. Aquí la dignidad va a ser importante y eso poca gente la tiene. Y Claro. eso sean blancos o negros o de color, pues como sea, rojos, verdes o amarillos. Ahí está la situación, esa es la realidad. No necesitamos ir a otros lados para mirarlo. Hay una campaña de folclorización y les gusta que vean a los mayas en las piedras de Chichen Itzá o de Uxmal. Hay mayas en el museo, esos que están en los entierros, ahí sí están los mayas. Pero los mayas que hoy peleamos por nuestro territorio son neoliberales, son hijos de Claudio X González, son de la extrema derecha, o sea, pero quien cree esa narrativa, repito, o es muy inocente o es cómplice. Aquí está clarísimo. Entonces yo creo que es cosa de ver por dónde late nuestro corazón. Y eso va a ser importante. De acuerdo. Pedro, la península de Yucatán, ¿qué es lo que ahorita necesitaría? Evidentemente siempre hay muchas cosas que mejorar. Yo tengo una teoría que todo el dineral que están tirando a la basura con el Tren Maya se podría o se debería de invertir en educación primeramente, sobre todo porque dicen, es que, y perdón que cite los textos del gobierno, es que pobres mayas están en la pobreza, no tienen buen trabajo, sueldos de miseria. Y claro, digo, supongo que si llega el tren, la gente de tu comunidad no va a soldar durmientes o no va a soldar rieles o no va a colar concreto porque se dedican a otras cosas, porque tú lo dices, nacieron en la milpa y se dedican a la milpa. Recién que he hablado con la gente de Campeche, hay abogados mayas muy bien instruidos porque han tenido acceso a la educación.
Yo pienso que la educación tendría que ser algo transformador y no el turismo depredador. Eh, ¿Qué es lo que ahorita tú crees que sería correcto que la península de Yucatán tuviera para que ustedes y todos los que habitan ahí estuvieran mejor? Algo muy simple, hay que preguntarle a la gente. Yo creo que tenemos que empezar por eso. No puedes tomar decisiones ni para favorecer según tu perspectiva a alguien a quien no les has preguntado qué necesita. Yo creo que es fundamental eso. Hay que preguntarle a la gente, comunidad por comunidad. Te voy a interrumpir, Pedro. El gobierno dice que hizo su consulta y le pidió permiso a la madre tierra. El gobierno dice que es el mejor del mundo. Ok, Yo no sé quién le pueda creer. ok. Así que partiendo de allá, o sea, no podemos tomar como premisa el discurso del gobierno, porque si no, pues lo que nos dice la Vilchis de los miércoles, entonces es palabra de Dios. Digo, quien cree eso me parece temerario. Ok, O sea, no, es un error epistemológico decir que lo que digo el gobierno es cierto. Me parece que una premisa de esa naturaleza ya, pues ya está torcido y a partir de allá todo lo que siga, pues es una cuestión terrible. No podemos aceptar eso como una premisa fundamental para construir lo demás. Eso está mal. Yo creo que tenemos que dejar de escuchar esa mentira y preguntarle a la gente de abajo. Pongo un ejemplo simple. Cuando viene la consulta que dice el gobierno que hizo, lo que le preguntan a la gente, ¿te gustaría que haya mejor educación y salud y vivienda en tu comunidad? Pues la gente dice sí. claro. Ah, si tú quieres eso, entonces el tren lo va a traer. Ah, pues ni modo. Si el tren lo va a traer, también, pero pues yo digo, ¿por qué no cambiamos la pregunta? Preguntar primero, ¿qué te gustaría tener primero? ¿Un tren o que se solucione primero tu problema de agua, de salud, de educación y vivienda? Y después vemos lo del tren. Si se preguntara así, yo creo que sería distinta. Claro. Ese es el tema. Hay que preguntarle a la gente qué necesita, porque si no preguntamos eso, seguimos tratando a la gente como niños, Claro. como los esclavos que los ha hecho la colonia, porque no tienen opinión, no saben lo que quieren. Entonces hay que llevarles un tren para que puedan estar beneficiados. ¿Dónde están los beneficios a 500 años de conquista? Nos dijeron que la Biblia nos salvaría. Estamos jodidos hasta hoy, ¿no? Nos dijeron que Dios ya llegó y debemos celebrarlo. Cuando llegó Dios, aprendimos a robar y a matar. O sea, ahí está el problema de la narrativa que construye el poder. Entonces, si tomamos la narrativa del poder como premisa para construir nuestra vida, pues estamos perdidos y eso es lo que le pasa a la gente. Hoy la democracia se aplica a decretazos, ¿o no es cierto? Ahí están los decretazos, eso es la democracia. O sea, antes le llamaban dedazo, hoy le llaman decretazo, y el dedazo estaba mal, no por ser dedazo, sino porque no estaba legalizado. Hoy se legaliza con un decretazo y entonces el dedazo está rico. O sea, no manchen. Digo, es una cuestión tan simple, me parece, y justamente por eso, cuando inclusive hablamos de educación, habría que preguntarnos de qué educación hablamos. Porque la educación occidental es una estrategia de desindianizar y de colonizar a quienes estamos aquí. Justamente cuando el poder dice se está perdiendo la lengua. No es cierto que se está perdiendo, lo están acabando ustedes a través de su educación desde Vasconcelos. El indigenismo de los gobiernos ha sido pues letal para los pueblos. Entonces hay que ver de qué educación hablan. Vean dónde está la educación de la filosofía, por ejemplo, y no hablemos de la filosofía maya, sino de la filosofía occidental. Este gobierno, cuando hizo campaña, dijo que iba a mejorar los contenidos de la educación neoliberal y lo iba a convertir en materia básica la filosofía. ¿A qué acaba de hacer? Acaba de sacar su enfoque educativo sin filosofía. Claro. Dijo que no iba a militarizar el país, lo está militarizando. Digo, repito, si tomamos la narrativa como premisa para construir nuestra vida, me parece que desde allá estamos perdidos. Ok.
Ya mencionaste algo muy importante, es lo que se necesita, hay que preguntarlo. Hay que tomarlos en cuenta. Y hay otra cosa que ahorita recién salió porque he visto que ha habido manifestaciones en contra del tren que tienen que ver con las expropiaciones de tierra y con el pago que le hacen de... Originalmente querían pagar 17 pesos por metro cuadrado y a los hoteles 170 pesos, o sea, unos rangos desproporcionados. Pregunta. Digo, sabemos que el gobierno está imponiendo, sabemos que no es opcional, o sea, lo quieren hacer ver bonito, pero realmente ustedes quieren su tierra, no se quieren deshacer de su tierra, no importa que les ofrezcan dinero por su tierra, porque he visto o sabemos de ejidos en Quintana Roo que les han ofrecido una buena lana, han aflojado. Yo supongo y presupongo que el Fonatur ha pervertido a las comunidades, ha dividido a las comunidades, eso es sabido en Campeche, de tal forma que cuando algún comisario ejidal ve mucho dinero y dice, ay, pues ya no estoy tan seguro de no querer vender, ¿el Fonatur los ha dividido, Pedro? Es que no, a lo mejor no es el Fonatur, sino es el mismo, es la política del Estado. Ok, O sea, me parece que la cuestión de la expropiación es la máxima expresión del despojo. ok. Porque si yo no quiero vender mi tierra, pero me la estás quitando porque eres el que tiene el poder de hacerlo y me estás pagando lo que quieres además. O sea, si eso no es despojo de mi propio gobierno, entonces dime qué es. O sea, el problema no es Fonatur, porque además creo que el IQ de Javier May pues es comparable a una ardilla si acaso. Me parece que allí el problema es la política de Estado que es colonialista, que es avasallador y que está arrebatando pues el espacio nuestro pues a sangre y fuego. Por eso lo tiene militarizado. Quien se guarda detrás del militar es un cobarde. Entonces me parece que eso es lo que está pasando y por eso está arrebatando nuestra tierra. Y no estamos peleando por el precio de la tierra. Nosotros, por ejemplo, en la Asamblea Muchimbal, tenemos nuestra primera consigna fundamental: la tierra no se vende ni se renta. Ok. No vamos no estamos pidiendo que nos paguen bien, si nosotros no queremos vender, pero aquí, al parecer, quieras o no quieras vender, pues te la van a quitar y te tiran un peso para eso, ¿no? Entonces, en cambio, cuando se trata de Salinas Pliego, dice, vamos a llegar a un acuerdo, a ver si paga, a ver si no paga. Se trata de Slim, es más humanista, es el hombre más humanista que hay. Pero los mayas que se amparan, no, hombre, esos están financiados por Estados Unidos, son de la extrema derecha, quieren derrocar al gobierno, en fin. O sea, es una cosa de burla que es muy triste que mucha gente, pues por su inocencia o por complicidad, está en ese canal. Yo creo que no hay mucho de dónde pues buscarle, me parece que está demasiado claro y pues quienes queremos luchar y que creemos en lo que dice el Popol Vuh, que somos hombres de maíz y mujeres de maíz, tenemos que hacer honor a nuestro nombre. Ok, muchas gracias, Pedro. ¿Cuál es la situación actual? Sé que ahorita del tramo 1 al tramo 4 van casi con todo. Sé que hubo varios amparos que ustedes interpusieron. Sé que los abogados en algún punto los traicionaron. ¿Cuál es la situación real ahorita y qué es lo que sigue del lado de ustedes? Bueno, nosotros lo que hemos optado frente a esta política del gobierno que es depredadora y conquistadora y violenta, justamente porque nosotros logramos que nos dieran unas suspensiones temporales y definitivas, igual que lo que está pasando en el tramo 5, y luego nos la quitaron, igual que ha pasado en el tramo 5, pues tenemos todavía un amparo que la Suprema Corte no ha querido darle entrada. Okay. Hasta eso más. Digo, los poderes supuestamente que equilibran la libertad y la justicia en el Estado están más apagadas
que la mina en cuestión. Ujú. El poder judicial está al servicio del Ejecutivo, no Claro. digamos el legislativo. Entonces, resulta que nosotros interpusimos un amparo general por todo el proyecto, no por tramos, y ese amparo creemos que está bien sustentado. Tan es así que el juez de Mérida se declaró incompetente para conocer del asunto Ok. y se pasó a Cancún. El de Cancún también se declaró incompetente para conocer del asunto y lo turnaron a la Suprema Corte y allí está durmiendo desde hace más de un año. Ok. Y no le han querido dar pues continuidad. ¿Qué nos han pedido durante más de un año? Ir al Poder Judicial a ratificar nuestras firmas. Ya fuimos, ya ratificamos nuestras firmas y allí volvió a quedar. ¿Qué nos están pidiendo ahorita? Una constancia de vecindad que para que sepan que somos del lugar donde estamos. Ya entregamos eso también. ¿Qué hace falta? Nada, el gobierno no quiere dar la entrada. De ese tamaño está. Entonces dijimos, pues la vía jurídica ya no lo es. Estamos haciendo desde hace más de un año una especie de talleres, encuentros con los integrantes de la asamblea, con una parte de los integrantes de la asamblea Muchimbal, en donde estamos preparando a los jóvenes que tienen hoy la habilidad de manejar un teléfono, de manejar las redes sociales, de entender con más facilidad el lenguaje especializado de lo jurídico, y estamos preparándolos y hemos comenzado a tener muy buenos resultados para que ellos sean los que asesoren a sus tíos, abuelos, padres y madres en los ejidos, y cada vez que llegue un empresario o alguien que quiere comprar la tierra, lo corran a pedradas. Ok. Con todos los ejidatarios. Ok. Eso nos ha funcionado más en un año. Hoy, esos muchachos están haciendo un trabajo maravilloso en los ejidos y le están informando bien a sus parientes ejidatarios sobre este tema para que no los chamaqueen y no firmen el TEMEC como el gobierno que no sabe que firmó y luego se queja. Ok. Es importante que la gente entienda, sepa muy bien de qué se trata este juego, y eso es lo que estamos haciendo a día de hoy. Perfecto. Pedro, ya vamos a la parte final. Voy a hacer una pausa. Voy a meter ahorita una capsulita y regreso contigo ya para despedir. Tengo 2, 3 preguntas finales y te agradezco mucho. Entonces, regresamos ahorita. Vale. Miren, basura. ¿Y qué creen, mis amigos? Otra cueva. Miren, y como una trave natural aquí. Aquí está. Había selva. Ahora hay basura. Estamos aquí en parte de la zona cero del Tren Maya. Aquí varios kilómetros selva adentro, en medio de un sol implacable, tristes, pues porque esto es una devastación que tiene solución todavía y que la naturaleza aquí se repondrá rápido. Tristes porque pensamos que mucha gente nada más aplaude sin saber y sin documentarse, pero es normal en un régimen que se basa en el populismo, en los aplausos y en las porras. Miren, amigos, aquí cayó un meteorito, pero es un meteorito de basura. Esto es el Tren Maya. Lo que antes era selva se ha convertido en un basural. Gracias, amigos. Estamos de vuelta. Esto fue una pequeña pausa donde pudieron ver la basura que están dejando la construcción ahí en el tramo 5 del Tren Maya, cosa que es increíble. Nos quitan los árboles y nos dejan basura. Pedro, esto me deja ya el preámbulo para empezarnos a despedir.
ya nos dijiste qué queda, qué están haciendo, se están acomodando los jóvenes para hacer cosas, para que no los chamaqueen, como lo comentaste. Pregunta, ¿tú tienes contacto con la gente de Campeche y colegas tuyos de otras áreas? ¿Sabes qué están haciendo ellos? No mucho, tenemos alguna comunicación con Campeche y con Quintana Roo también, de quienes han interpuesto amparos. Eh, lo que pasa es que la mayoría de nosotros está como en otra zona Ok, y pues no tenemos así información muy fluida, aunque de repente hemos podido hablar, pero no tenemos, digamos, una organización en torno al problema. de acuerdo. Otra pregunta un poco filosa. Gran parte de los sofismas que repite la gente del tren es que dice que la población de mayas va a estar muy feliz de subirse al tren para mover todas sus mercancías. Si tú estás en Mérida, te subes a Mérida y voy a ir a vender mis mercancías ahora a Playa del Carmen, y a lo mejor si yo estoy en Playa del Carmen, voy a mover todas mis mercancías a Cancún, cuando sabemos que ni siquiera hay estaciones. Quitando todo el tema que ya platicamos de lo colonizador, depredador, etcétera, ¿existiría la posibilidad de que ustedes tuvieran la necesidad de transportarse como lo plantea el gobierno? Bueno, primero hay que preguntarle de qué mercancía habla. Nosotros no criamos cerdos, no tenemos pues granjas porcícolas, no tenemos monocultivo de soya, que son los que transportan carga, no producimos Coca-Cola, no producimos cerveza. Digo, pues no sé de a qué mercancía se refiere. Nosotros cultivamos la tierra para vivir y cada campesino maya que tiene conciencia de ser maya no hace más de 2 hectáreas de milpa, Ok, porque esa milpa que hace es para sobrevivir y busca otro oficio para completar el gasto. Entonces genera la comida en la milpa y hace algún otro oficio en el pueblo para tener un ingreso económico y completar así el gasto familiar. Pero nosotros no somos industriales y producimos cosas que se lleven. No podemos llenar ni siquiera un cochecito con lo que producimos. Imagínate 10 vagones de un tren. O sea, te digo que esas narrativas están construidas, no sé si en Marte, la verdad es que no lo entiendo. Hay una ilógica y como tú mencionas, son sofismas o contrasentidos en el mejor de los casos. Entonces, nosotros, primero eso. Segundo, como turistas, ¿dónde vamos a agarrar el dinero para pagar una sola noche de un hotel de 5 estrellas? Digo, si nosotros no tenemos dinero para eso, y creo que tampoco estaríamos estado pensando en eso, porque no estamos acostumbrados a dormir en cama, nosotros dormimos en hamaca. Entonces nos ponen una cama, por más lujosa que sea, pues no dormimos allá, no nos gusta. Entonces, no es eso. No, tampoco estamos diciendo que no nos guste ir a conocer lugares. Simplemente las condiciones en las que estamos es una condición diferente, que no casa con el discurso que está construido en torno a eso. Entonces, resumiendo, ¿para qué queremos nosotros un tren? Además, ese tren tampoco va a estar parando de pueblo en pueblo, porque muchos dicen, es que van a vender empanaditas. Primero, cuando nos dicen eso, nos ven cara de empanaderos siempre. O sea, así nos van a dejar siempre. Que sus artesanías, ahí nos van a dejar siempre con las pequeñas artesanías. Digo, me parece que también eso es una burla. Pero además, el tren no va a estar pasando de pueblo en pueblo. El tren pues tiene sus estaciones y sus estaciones son pues definidas y bueno, son donde va a cargar gente o cargar lo que tenga que cargar, pero no es eso. Quiero así una anécdota rapidita que tuvimos con unos compañeros en el municipio de José María Morelos de Quintana Roo. Ellos, dos hombres ya grandes de edad decían, a nosotros sí nos gusta que venga el tren, nos gustaría que venga el tren,
porque vamos a hacer un dinerito en torno a ese tren y le preguntamos, ¿y cómo piensan hacer su dinerito? Pues es que nosotros tenemos miles de hectáreas en el ejido y hay suficiente madera seca y le vamos a vender leña para que ese tren pueda funcionar. Ok, ok. Imagínate la información que tiene esa gente de cómo ha sido manipulada. Entonces, ese es el tipo de cosa que hace Fonatur. Si eso no es una burla, dígame qué cosa es. Y la gente que, repito, la gente que cree esto, de verdad o es tan inocente o es cómplice de eso. De acuerdo, Pedro. Increíble, esa anécdota no me la sabía. Y fíjate que ahorita que estamos hablando y que te escucho, dices, o digamos que el punto de partida es cuando el tren pase, cuando el tren vaya. Yo todavía tengo mi esperanza de que el tren no va a rodar. Yo creo que hay muchas cosas que tienen contra el tiempo, el presupuesto, aunque el gobierno, todo lo que está sacando de educación, de seguridad, de infraestructura, se lo está metiendo al tren. Desafortunadamente creo que nos estamos moviendo a uno de los peores escenarios, particularmente en el tramo 5, que es no va a funcionar y van a destruir de todas formas. Yo no soy maya, pero yo tuve un arraigo en Quintana Roo y siento, se me apachurra el alma cuando veo cómo te sacan los árboles, cuando dicen que son acahuales y veo ceibas y veo árboles maduros y eso que todavía no entran a Calakmul, que eso va a ser otra cosa que habrá que discutir porque no es la misma selva la del tramo 5, no es el mismo bosque tropical o la selva que tienen ustedes en Yucatán y no es la misma que hay en Calakmul. Es una riqueza impresionante. Yo te escucho, Pedro, y te veo feliz y me contagias de esa felicidad y creo que es algo que muchos occidentales tenemos que entender y que aprender, que la felicidad no está basada en la modernidad vista desde un punto de vista depredador. Yo creo que la modernidad, como tú lo ves con tus chavos, que aprendan a usar redes sociales para que les mejore la vida en algo, yo no me imagino que ustedes se pudieran sentir felices cuando tenían sus plantas, sus árboles, su milpa, y ahora a lo mejor no la vayan a tener. ¿Qué es la felicidad para Pedro Uc? Una primera cosa es comer sano. Creo que las cosas que nos dejaron nuestros abuelos fundamentalmente es la salud, y la salud tiene que ver con comer sano. No nos cabe en la mente eso de las comidas rápidas, porque rápido te mata. Okay. Me parece que aquí comer una tortilla hecha a mano con la masa que tenemos de nuestra milpa y comer lo que nosotros cosechamos, el frijol, el maíz, la calabaza, el chile, la cebolla, el cacahuate, el espelón, los ibes, y cazar el venadito que entra en nuestra milpa y comer carne sana. Eso genera salud y la salud genera felicidad. Okay. Entonces, eso es lo que nosotros estamos cuidando. Hablar nuestra lengua, porque nuestra lengua es capaz de comunicarse con nuestros muertos, no de burlarlos, sino de convivir con ellos, de invitarlos cada año para compartir con ellos nuestra mesa, nuestra agua, nuestro vino, nuestra comida. Eso es lo que nos hace feliz. Ser comunidad es lo que nos hace feliz y es lo que cuidamos. No es otra cosa más que eso. Ser comunidad, me quedo con eso, independientemente de todos los olores y sabores y texturas que me imaginé. Dijiste algo increíble, ser comunidad. Y algo que yo he visto con el tren es que nos ha dividido mucho como mexicanos, ha puesto una cuota de segregación en las comunidades, y que además, suponiendo que yo insisto, no va a circular fácilmente, suponiendo que circule, lo que traiga de daño colateral no es el tren per se que circule y que va a quitar árboles, que va a traer una vía, va a traer militares, va a traer crimen, va a traer narcotráfico, va a traer prostitución, y no me estoy dando golpes de pecho, pero si ustedes vivían en paz y tenían su milpa y tenían su comida y tenían su comunidad, yo desde fuera, con lo que me acabas de decir, deduzco y analizo que el mayor riesgo es la pérdida de comunidad. No sé qué opinas al respecto.
Totalmente de acuerdo. Justamente lo que nosotros cuidamos es eso. Si hay algún signo importante en la cultura maya es la comunidad, es su comunitariedad. Y cuando digo comunidad, no estoy pensando únicamente en el conglomerado de hombres y mujeres, sino también de animales, de pájaros, de selva, de agua. Eso es lo que nos hace comunidad, porque no nos vemos como en la visión de Descartes, que mientras más destruimos la naturaleza, más desarrollado y civilizado somos. No compartimos eso. Nosotros creemos que mientras más integrados estemos con la naturaleza, porque somos parte de ella, más vida tenemos y más prosperidad tenemos. Y no se trata de esencialismo o fijismo como nos han acusado. Se trata de cuidar lo que nos puede generar una larga vida. Por ejemplo, el agua. No queremos pasar situaciones como pasan en el norte en este momento. Pero bueno, ya dijo el presidente, por ejemplo, que las cerveceras vienen al sur porque ya no tienen agua allá. Digo, me parece increíble todo esto. Cuando pensábamos que todo nos iba mal, no nos imaginamos que nos podía ir peor. Pero bueno, ahí está la situación y pues ojalá que quienes nos escuchen se tomen pues un tiempito para pensar sin prejuicios sobre este planteamiento. Muchísimas gracias, Pedro. Ya no tendría más que decir, agradecerte. Eres una persona muy amable. Agradezco la confianza que me tuviste para poderte hacer estas preguntas y esta plática y de repente hemos chateado. Te sigo en redes, te admiro tu perspicacia, tu tren de pensamiento, tu humor negro me encanta. Y bueno, más allá de eso, la idea de esta plática es que la gente viera no de mi voz ni de lo que yo creo, sino alguien que es una voz válida en la comunidad maya, qué es lo que ven desde allá adentro, desmitificar todo lo que el gobierno ha metido atrás de una tela que empantana y que confunde, y que la gente tenga su propio criterio, investigue, pregunte, dude. No se pueden quedar con lo que el gobierno dice y con lo que el Fonatur publica y con esas monografías ridículas de Javier May precisamente o del Tren Maya de, ay, todos somos felices. Hay muchas cosas atrás. Y reitero, cierro esta plática entre amigos, Pedro, con el sentido de comunidad, que no obstante ustedes lo tienen como maya, creo que es de lo que más adolecemos actualmente en México, donde nos hemos hecho individualistas, materialistas, y donde el crimen ha aprovechado ese sesgo y esa separación, pues para seguirnos dividiendo. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados en México. Acabamos de ver terrorismo en Ciudad Juárez, en Jalisco, en Guanajuato. Pero yo creo que hay mucha esperanza y platicar con gente como tú, Pedro, nos deja mucha esperanza. Creo que seguimos siendo malos buenos. Tenemos el aparato gubernamental en contra y no somos reaccionarios ni somos revolucionarios. Simplemente estamos defendiendo lo que amamos. En tu caso es tu tierra, a mí a lo mejor el arte, la cultura, otras cosas, qué sé yo. Pero México es muy bonito y México es muy complejo también. Y hay muchos Méxicos dentro de México. Pero creo que pues nos quedamos con un gran aprendizaje y una gran plática y para que la gente que te escuchó vea qué hay detrás de esto y pues no sé si quieras cerrar con algo y si no ya estamos. No, pues agradecerte nada más y ojalá que pues no sea esta la última, sino podamos seguir platicando contigo y con tu auditorio. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo, mi reconocimiento y todo mi respeto para un mexicano como tú, que es increíble todo el aporte que hacen. Muchísimas gracias. Muy amable.